Muy buenas noches, amantes de la literatura y del pensamiento. Eh, Nos hemos quedado, no solamente en nuestra relación y en nuestra lectura del Quijote, sino además nos hemos quedado también en esta forma de entender la relación de la mímesis con este tema del crítico del subsuelo, donde hacíamos referencia a Dostoyevsky para poder entender más toda la noción de rivalidad. Me parece que aún quedaron muchas cosas en el tintero y pues me puse a repasar el tema, a investigar un poquito más y creo que va a ser de muy de mucho agrado para todos volver a tomarlo y platicar del mismo. Entonces, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Crítico del Subsuelo número 2. Ven que hay algo bien interesante en Dostoyevsky, ¿no? De entrada, todo es imitación cuando él está tratando de los rivales, ¿no? Eh, Todos sus personajes van a estar imitándose, o al menos cuando están en esta rivalidad. Ah, bueno, que alguien hace algo por Nastasia Filipovna, que lo hace Mishkin, ah, bueno, pues también Rogojin, que Mishkin pretende, más bien oferta casarse con Nastasia Filipovna para salvarla. Rogojin ni lo duda, ¿no? Si quieres, mañana mismo nos casamos, ¿no? Así que para Rogojin ese no es problema tampoco. Ven que por tanto nunca van a ser deseos independientes, así como que, ay, casualmente o accidentalmente se le ocurrió a Rogojin casarse con Nastasia Filipovna. No, no son deseos independientes que se encuentren accidentalmente o que surjan de la nada, ¿no? Sino que más bien convergen en el mismo objeto porque es una imitación negativa. Nada más que uno va a querer, digamos, casarse con Nastasia Filipovna por un lado, por una forma de pensar, y el otro por otra forma de pensar. Pero ambos están imitando el mismo deseo, ¿no? Aunque uno quiere esta forma de, digamos, de vida familiar y el otro pues es un bandido, pero ambos desean el mismo objeto, ¿no? Entonces, vean en qué nos encontramos. Por tanto, ven que el objeto, ay, estoy rozando con algo acá atrás, el objeto tiene, digamos, un carácter recíproco, ¿no? En todas rivalidades, los objetos de deseo siempre son recíprocos, ¿no? Entonces, vaya, si lo quieren ver de cierta manera, ¿no? Ahora que estaba viendo la serie esta de Ayrton Senna, pues Ayrton Senna quería, digamos, el campeonato de la Fórmula Uno, pues igual que su contrincante, ¿no? Vaya, Max Verstappen en su momento también lo quería, igual que Hamilton, que creo que es el último que realmente le hizo batalla. De ahí en fuera nadie le ha hecho batalla a ese salvaje. Pero vean que empieza a ser esta forma. La reciprocidad se da a nivel del deseo, ¿no? Entonces, hay reciprocidad a nivel de que desean lo mismo. No necesariamente en los métodos, ¿no? A lo mejor, digamos, Kobe Bryant va a ser un jugador más estratégico a comparación de Dennis Rodman, que va a utilizar más la inteligencia emocional de los contrincantes para desesperarlos y ganar sobre de ellos, pero ambos tienen el mismo deseo de ganar el campeonato, ¿no? La reciprocidad o lo que se da, digamos, mutuamente, está a nivel de que desean lo mismo, ¿no? Ahí es en donde encontramos la reciprocidad. Por tanto, cada uno va a ser un obstáculo para el modelo de buen jugador, de campeón de la Fórmula Uno que ambos tienen, ¿no? De que cada rival tiene. El otro es el obstáculo. Siempre esto lo vamos a encontrar. Pero ven que esto nos explica muchísimo, ¿no? Es decir, nos explica por qué inclusive personas que son diferentísimas, que vienen de situaciones completamente distintas, que pues digamos, a lo mejor algunos vienen digamos, de una familia del campo y otros vienen de una familia de ciudad, pero ambos estudian a lo mejor la misma licenciatura y terminan siendo rivales. Y uno diría, ¿por qué? Si vienen de situaciones totalmente diferentes, valores de familiares distintos, sí, pero van a ser, uno y el otro son obstáculos para lo cual, para el deseo que ambos tienen y que han adquirido al momento en que empiezan a imitarse, ¿no? Estando desde la licenciatura o estando en el mismo despacho, si estudiaron derecho, por ejemplo. Por lo tanto, ven que el deseo siempre va a advertir reciprocidad, ¿no? Es decir, mientras más alguien desea una cosa, es porque más va a observar
a su contrincante. Más lo va a observar y más va a acumular conocimiento del otro y por tanto también de sí mismo. Hace poco, si ven la Fórmula 1, disculpen por los ejemplos, Lando Norris, ¿no? Que empieza a hablar un poco como Verstappen. Claro, ¿por qué? Porque eso significa que lo está observando de cerca. Es su contrincante, ¿no? Es decir, lo que está adquiriendo es el conocimiento del otro, a tal punto que se termina hablando como el otro, actuando como el otro, etcétera, y buscando a lo mejor, de qué es lo que vamos a entender después, escapar de la reciprocidad que van a descubrir. Va a descubrir que pues, están hablando igual. Es también esta relación que se tiene entre un alumno, que es tú, digamos, a quien le estás asesorando una tesis, y tú como director de tesis. Estas relaciones siempre son bastante crueles, ¿no? Es decir, de entrada alguien que busca que le dirijas la tesis tiene admiración por tu persona o admiración por tu conocimiento o admiración por tus clases o por tu forma de desarrollar algún tema y confía en que eh, esa habilidad que tienes la vas a aplicar para el desarrollo de su tema y la va a aprender aún más a su perfección de ti. No es que no la haya aprendido ya, ¿no? Es decir, ya te ha observado, ya seguramente habla de alguna manera como tú y ya te ha mimetizado, ¿no? Es decir, ya, por ejemplo, en mi caso me ha pasado con alumnos que les he dirigido que ya dicen salvaje, salvajada, agarran mis muletillas, esas por favor, no. Pero empiezan a mimetizarte. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y esto es interesante. Conforme se va estudiando en el tema, primero está la admiración. ¿Por qué? Porque eres el modelo a imitar. Pero después va a venir la rivalidad. Y eso, a ver, es bien complicado porque somos personas emocionales y de sentimientos. Pero cuando el alumno empieza a verte como su rival, cuando empieza a confrontarte, cuando empieza a buscar, digamos, no estar de acuerdo contigo, aunque sea incipientemente y aunque aún no tenga todos los elementos para contraargumentarte de una mejor manera, entonces significa que estás haciendo la chamba bien. Significa que estás haciendo el trabajo absolutamente bien. Y eso es lo que no debería de morir. Hay asesores de tesis que he visto que se enojan, ¿no? Ah, como dices tal tontería. Y entonces suprimen esas alas que lo que debería de hacer es, no, a ver, órale, le vas a tirar, tírale bien, pero esto todavía no. Ve y busca, ¿no? Es decir, no te estoy quitando la rivalidad, te la voy a acentuar más. ¿Para qué? Para que con esa rivalidad lo que tú vas a encontrar es un antimodelo. Es decir, en esa reciprocidad se va a manifestar el estudiante de manera inversa. Tiene el deseo de ser como el asesor de tesis, tiene el deseo de investigar de esa manera, tiene el deseo de escribir de esa manera, pero en esa rivalidad es posible que de manera inversa se encuentre más a sí mismo. ¿Cuál es el peor asesor de tesis? El que quiere, el que no acepta la rivalidad, el que su ego es tan chico, bueno, tiene un ego tan grande y una inteligencia tan corta que piensa que si alguien muestra más inteligencia de manera inversa, entonces, digamos, le está quitando autoridad, cuando es todo lo contrario. Un alumno que se encuentra a sí mismo de manera inversa y entonces puede inclusive contradecir al asesor de tesis, significa que hiciste tu buen camino y eso habla bien de ti, no al revés, no al revés. Y es bien complicado, ¿no? Las relaciones humanas siempre son una salvajada. Por tanto, ven que esta relación de rivalidad siempre va a haber una reciprocidad y una identidad. Yo hasta la fecha recuerdo a mi director de tesis con esta ambivalencia, ¿eh? Una identidad de que ambos éramos apasionados por Shakespeare, ¿no? De hecho, les comparto, el regalo que me dio cuando me gradué del doctorado fue este libro de las obras completas de William Shakespeare, que ya no se edita, ¿no? Edición de piel, de Aguilar, de las primeras traducciones que se hizo, si no es que la primera, ¿no? De las primeras traducciones que se hizo a la lengua castellana, del original en inglés, antiquísimo y además con dibujos replicados de los daguerrotipos de la época, con anotaciones al margen, ¿no? Bueno, ya termino, ¿no? Nada más que cómo me fascina el olor inclusive, y el papel lo agarro con un cuidado porque es papel cebolla. Bueno, este regalo solo es posible cuando hay cierta identidad. Cuando aquellos que fueron rivales saben por qué lo fueron. Y éramos rivales durísimo.
era entrar al batallón y atacarnos duramente en su oficina. No es broma, 2 a 3 veces por semana. De 2 a 3 veces por semana yo tenía que llegar con artículos nuevos, analizados, con mis propias ideas y rebotarlas con él sobre mi propia teoría. Y él lo que se enfocaba era en tumbar esa teoría. Y si resistía a todos esos ataques, disculpen el golpe, entonces estaba bien. Pero ¿qué sucedía? Eso fue posible primero con una identificación. Ambos teníamos ciertos intereses en común: la literatura, la sociobiología, la biología evolutiva, el gusto por las matemáticas, el gusto por los modelos, el gusto por la filosofía, por la historia. Es decir, ambos teníamos todas estas ciencias, nos encantaban y queríamos encontrar un tema que las mezclara todas. Ahí estaba, digamos, la identidad. ¿Cuál era la reciprocidad? Que ambos teníamos el mismo deseo: desarrollar un tema transdisciplinario que explicara algo a través de todas estas, algo fresco, algo nuevo a través de todas estas ciencias, y que no se quedara tan sesgado solamente con una interpretación o con muy pocas variables, ¿no? Ahora, como consejo, ¿no? Si en algún momento estás interesado en escribir, etcétera, obviamente ya no lo veas como el director de tesis, ¿no? Tienes aquellos a quienes admiras, los que han estado siguiendo la lectura y análisis del Quijote. eh, Nos va a servir mucho, porque vamos a entender esta lectura y este análisis como aquello que nos va a permitir también identificarnos, pero también digamos, en su anverso, separarnos. Y después, ¿qué es lo que buscamos a partir de esa lectura? Pero ya llegaremos, no me adelanto, con eso después con esa lectura. Ven que esto también, un ejemplo de esta identidad y de esta reciprocidad, está, digamos, en la relación que existe siempre entre el eterno amante y el eterno marido, ¿no? eh, Ambos tienen el mismo deseo, ¿no? Nada más que el marido desea, digamos, tener la pasión y el anhelo del deseo que tiene el amante con su esposa, y el amante desea tener la cotidianeidad y la seguridad que tiene el esposo. Pero ambos lo ven reflejados, digamos, son rivales porque ambos tienen el mismo deseo con la misma persona, ¿no? Nada más que lo que el resultado es que son dobles, digamos, nada más en sentidos opuestos, ¿no? Uno como marido, el otro como amante, ¿no? Es decir, el amante está más apasionado por la rivalidad con el esposo que por el objeto deseado, es decir, por la esposa del, del marido, ¿no? En este caso. De ahí que surjan los dobles. Ven que este reflejo nos da mucho de nuestra sociedad actual. Nos ayuda a entender este estado patológico de sufrimiento en el cual nos encontramos. Para yo desarrollarme tengo que sufrir a través de alguien que admiro, pero después va a ser mi rival y con el cual voy a estar compitiendo y a través del cual yo me entiendo, porque es mi obstáculo para llegar al deseo. Yo en el otro me puedo entender más. ¿Por qué? Porque en esa persona voy a ver todos aquellos anhelos que yo estoy buscando. Por tanto, vean que la violencia se puede explicar a través de esta relación entre los dobles. El esposo le va a tirar al amante: ah, ¿cómo te fijas en ese bueno para nada? Ni siquiera tiene trabajo seguro y demás. Y el amante le va a decir: ah, es que para qué te quedas con tu esposo, todo es cotidianidad, se la pasa trabajando, conmigo tienes la pasión, je ne sais pas. No, sí, sí, por alguna razón siempre, en mi cabeza, es mi prejuicio, todos los amantes son franceses, ¿no? No sé si sea por influencia de las películas, de las novelas, o qué diablos, ¿no? Ahí tienes al salvaje de Julián Sorel en Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Y amante por excelencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo de las teorías modernas que suprimen este entendimiento que nos estaría dando la literatura, ¿no? El marxismo, el estructuralismo y el psicoanálisis lo que hacen es reducir a significaciones, digamos, ocultas y buscar otro sistema de diferenciación. Es decir, ese es mi perro. Es decir, van a buscar siempre otras significaciones que van a estar ocultas, que no se pueden encontrar. Y no se pueden encontrar porque tienen otro lenguaje que no es el lenguaje cotidiano.
Y por tanto, van a decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y hay esa parte del lenguaje que, pues, digamos, está oculta o que es la metáfora, que no dice literalmente las cosas, pero viene la intención y la intención hay que interpretarla. Hay una frase de Nietzsche para todo esto, en donde dice, enturbian el agua para hacerla parecer profunda, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema que tengo a veces con Lacan y con Freud, lo vamos a hablar ahorita un poco. Eh, es interesante estudiarlos, ¿no? Pero parece que enturbian el lenguaje de una manera absoluta y podrían decir las cosas de una manera más sencilla. Por tanto, oscurecen el lenguaje para hacerlo parecer más profundo. Recuerdo que ¿qué será? Cuando estaba todavía en mi tesis de doctorado, estaba intentando estudiar algunas cosas de psicoanálisis para ver si los podía relacionar con mi tema, etcétera. Y recuerdo que tenía una amiga, bueno, tengo, ¿no? Ya no hablamos, ¿no? Pero en aquel entonces ella estaba estudiando psicoanálisis y por tanto hablábamos un poco más seguido, porque le preguntaba sobre esos temas para ver si lo podía relacionar con mi tema de tesis de doctorado. Y decía, no, es que es complicadísimo, el Objet Petit, la banda de Mobius, de Lacan y demás. Y yo dije, bueno, a ver, yo lo veo, en aquel entonces le creí, no, es que es complicadísimo, ¿no? Y hoy en día, en este último curso, a mis alumnas de licenciatura les expliqué y entendieron, y ellas mismas explicaron e interpretaron la banda de Mobius, la dibujaron, sus toros, sus donas, y lo explicaron ellas mismas sin ningún problema. El problema de a veces de estos sistemas de interpretaciones que los hacen tan turbios el lenguaje para hacer parecer que son más profundos, ¿no? Como para darse importancia. Y me parece que eso es de un narcisismo impresionante, ¿no? Que lo que buscan es ocultar. Cerramos el paréntesis, ya tengo que dejar de quejarme de esos salvajes. El deseo, por tanto, se carga, o al menos, digamos, nosotros lo vamos a encontrar en este sistema donde lo que vamos a percibir es, sobre todo, quién va a estar interesado en ese deseo. Yo entiendo el sistema a partir de qué, de quienes quieren lo mismo que yo, ¿no? No es mi rival y, por ejemplo, las personas suelen llevarse mejor con quienes no son sus rivales, entonces con quienes ven hacia abajo. Qué terrible, ¿no? eh, Vean la rivalidad, por ejemplo, que existe siempre entre deportistas, ¿no? Ya después se quieren, ¿no? Pero en un inicio se odiaban de una manera terrible. ¿Por qué? Porque el otro es una halagadora imagen de uno mismo, pero que lo que uno busca es pelearse con esa imagen para crearla, recrearla, perpetuarla, hasta el punto en que si alguien logra sobrepasar todo obstáculo, lo que busca es derrumbar a todos los demás que están buscando mantener esa imagen. Eso mismo pasa con los escritores, ¿no? La experiencia del escritor es esa, es decir, cuál es a veces no es nada más un escritor pasado el quien va a ser su rival, sino ese mismo escritor en un inicio. Su obra temprana es su rival, es con quien se va a estar peleando. Por eso siempre luego hablan mal de sus primeras obras, lo hacía Camus, ¿no? Le hablaba mal Albert Camus hablaba mal de sus primeras obras, no se diga Víctor Hugo, no se diga Dostoyevsky, etcétera. Y Dostoyevsky sobre todo, ¿por qué? Porque va a ser en su época tardía en donde va a encontrar más esta simbolización de la desposesión. La desposesión es lo que va a permitir alejarse del doble, de este doble mimético, de este rival. Por tanto, todo autor o toda persona, digamos, tiene una posibilidad de crear personajes y de estos personajes que sean memorables o recordables, siempre y cuando trace los rasgos más odiosos y ridículos del rival. Pero estos rasgos más odiosos y ridículos de los rivales son un espejo de nuestro propio yo. Es que ve cómo juega. Ay, no, es que ve cómo escribe. Ay, no, ese nada más es un Foucaultiano. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ridicularizando a mi rival. Lo que estoy mostrando es un espejo de mi propio yo, de mi yo más íntimo, ¿no? Por tanto, siempre que observo a mis rivales,
lo que estoy haciendo es teniendo una introspección. Ah, es que el amante, no, es que ve, seguro, ¿cuál era la expresión? Ni se sabe vestir, seguro es de estrato bajo, ve cómo habla, siempre se las busca así, etcétera. Pero ¿qué es lo que se muestran con esos comentarios? Una introspección del propio yo, de quien se es. ¿Por qué? Porque tienen el mismo deseo, ¿no? En este caso, el francés, apasionado, que no es aburrido y demás. Vaya, eso es lo que el marido quisiera hacer. No puede porque tiene que pagar la colegiatura de los niños, ¿no? Pero a lo mejor seguramente en su mente él es así. ¿Por qué? Porque todo mundo le gusta ser el seductor, el que, digamos, gana en esa rivalidad y demás, ¿no? Para los que vienen siguiendo esta lectura del Quijote, vamos a encontrar esta rivalidad en dos ocasiones en el Quijote, no les adelanto más, y los que ya lo han leído, pues ténganlo en mente, o analícenlo ustedes, en el Caballero de la Blanca Luna y en el Caballero de los Espejos. Ahí vamos a ver que el nombre nos va a decir en qué situación de rivalidad se encuentra el Quijote y por qué con uno gana y con el otro pierde, ¿no? Qué terrible. No, es de las escenas más tristes, ¿no? Ya que llegue ahí, yo creo que en este análisis y lectura que estamos haciendo, yo creo que voy a llorar, ¿no? Siempre que cuento ese final del Quijote en mis clases, termino llorando. Por algunas razones, no hay libro más triste que el Quijote, no hay libro más bello. Bueno, bueno, hay muchos muy bellos, pero ese es bellísimo, ¿no? Para Girard y para Dostoyevsky, la explicación judeocristiana nos ayuda mucho, porque el judeocristianismo no va a ser una explicación estática ni de demonizar o hacer ver nada más lo negativo de las cosas, sino que la interpretación judeocristiana lo que tiene es la posibilidad de explicar las rivalidades al punto en que se debe de llegar a una desposesión, es decir, siempre en una relación con un otro del cual me debo desposeer. Es el otro como objeto, como obstáculo el que me tiene poseído. Por tanto, mi acto más humano es el de desposesión, de retirar. La desposesión del marido que dice, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, ¿no? Yo quiero seguir teniendo mi familia, puedo organizar, seducirte más, tal, tal, tal y demás, pero, vaya, no puedo regresar a tener 17 años y tener todo ese apasionamiento que parece no terminar, como el de ese franchute, ¿no? Esa es la desposesión. Parece absurdo, ¿no? Pero la desposesión es anunciarse a sí mismo como el gran perdedor o el que dejó de competir para ya no permanecer en esa relación mimética o en esa relación de rivalidad. Qué triste, qué fuerte, lo semejante. Vean, en cuanto, y eso es lo bonito del aspecto judeocristiano del cristiano o de la cristiandad. En cuanto el otro deja de ser ese ídolo sagrado y profano que nos mueve a mimetizar o a imitar, entonces parece que podemos realizar la desposesión, ¿no? Por tanto, el cristianismo lo que nos va a ofrecer es eso, es una experiencia de ruptura, es una experiencia novelística, ¿no? De ruptura, de desposesión, de que, digamos, ¿qué es lo que hace Cristo? Dejar de ser un modelo mimético, ¿no? Él ya no está entrando en la rivalidad del mismo deseo de todos, de querer ser ricos, de querer ser romano, por eso, digamos, él lo que deja de hacer es ser el rival, ¿no? Entonces, por tanto, lo que hace es poner la otra mejilla, ¿no? Es bien simbólico, es el momento de la desposesión. Hoy en día, lo que nosotros hacemos es, o lo que hemos visto, sobre todo con la mentalidad moderna, y esto va en detrimento de entender nuestra psicología o nuestra manera de interpretar la realidad, es que vemos a las creencias religiosas como si fueran un misticismo o como si fuera lo irracional. Pero las mismas creencias religiosas nos están dando a entender una parte profunda de nuestra psicología. Por tanto, eso es un prejuicio. Es decir, tenemos cuántas historias de cristiandad y cuánto, digamos, de estudio de textos bíblicos como para pretender que no hay conocimiento ahí. Es de mucha arrogancia pretender que no. Ahora, la interpretación es necesaria, juntarlo con otras ciencias, con literatura, con todo, ¿no? La caída de los personajes es la desposesión.
Y esto lo que nos evoca son experiencias religiosas. Lo podemos ver, por ejemplo, en Víctor Hugo, ¿no? En Víctor Hugo es bien, bien latente la caída de Jean Valjean, cuando ya, digamos, está solo, muriendo, es cuando lo ven como héroe, cuando lo ven como aquel que, digamos, puede estar ahí por los demás, cuando Cosette se le acerca, cuando Marius lo reconoce como el que se sacrificó por todos. ¿Por qué? Porque ya está desposeído, ya no está en esa rivalidad con Javert, ¿no? Ya él mismo se retira de la rivalidad con Javert, le dice, aquí vivo, aquí me puedes encontrar, aquí estoy. ¿Qué hace el mismo Javert? Termina con la automorición, digamos, terminando con su propia vida. Esa es su desposesión. No puede dejar de ser rival de Jean Valjean. Y por tanto, su acto más heroico es terminar con su propia vida porque no puede entender eso. No, qué bonito. Bueno, pero no estamos hablando de Los Miserables, ¿no? Estamos hablando ahorita de Dostoyevsky. Vamos para acá. Eh, Vean que únicamente cuando nosotros relacionamos los textos que son rivales los textos entre sí, o sea, ver a los textos como si fueran rivales o a las personas como si fueran rivales, es que podemos entender la ruptura y esta ruptura que hay entre ambos como, digamos, una desposesión. Pasa también con los pintores, ¿eh? Digamos, Picasso primero imitó todas las corrientes que existían antes de él, lo podemos ver pintando excelentemente el impresionismo, podemos verlo con un realismo profundo, pero lo que hace al imitar todas esas es después encontrarse a sí mismo, ¿no? Es el opuesto. Termina él mismo pintando sus meninas, al igual que Velázquez, ¿no? Entonces, ¿quién era su rival? Velázquez. Pero se separa de él en la desposesión con su propio método, no imitando absolutamente a Velázquez, ¿no? Entonces, inclusive ahí, en el arte, en la escritura, en la ciencia, podemos encontrar estos rivales. El derrumbe de la diferencia está en este juego ilusorio y frenético en donde siempre encontramos un doble. Los dobles existen en la mente, realmente nadie quiere exactamente lo mismo, ¿no? Ni siquiera sabemos qué queremos, ¿no? Siempre podemos querer otras cosas, pero es en ese aspecto ilusorio en donde vamos a encontrar a nuestros rivales. Vean que entonces, cuando comienzan los personajes en Dostoyevsky a ser locos, a parecer que son locos, es entonces en donde van a pertenecer a estas relaciones que ya no son ficticias. La mayor locura, o nos parecen tan locos en las novelas, pero si lo vemos, es lo más real del mundo. Vemos a Anastasia Filipovna ya que no le importa nada y lo sacrifica todo y se autoflagela porque piensa que no vale nada y demás. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto eso? ¿No? Vemos digamos, a Sonia, ¿no? En Crimen y Castigo, con Dostoyevsky, quien ve que sus hermanos no tienen que comer, que su papá es un alcohólico, que su madrastra la desprecia y la golpea, y entonces ella lo que hace es, digamos, encontrar a su madrastra como su rival, ¿no? Ambas están como rivales, atendiendo al padre nada más que de una manera cariñosa y la otra reprochándole por ser un alcohólico, y la manera en que ella salva esa situación es en la desposesión, deja de ser la rival de su madrastra, se vuelve sexo servidora, le da dinero a la madrastra para que coman sus medios hermanos, no eran sus hermanos, y para que su padre al menos también tenga algo que comer y su madrastra, y entonces deja de ser rival, porque no solo ya no compite por el amor del padre, sino que la misma madrastra la puede ver hacia abajo, ¿no? Porque ya no tiene la altivez de una mujer pura, sin tacha, y ahora tiene el talón amarillo, que en la Rusia de la época significaba que estabas marcada de por vida, que te habías dedicado a ser sexo servidora, ¿no? Vean que en ese momento, en ese ámbito de locura donde ya no le importa nada de sí mismo a Sonia, en ese momento es en donde nosotros entendemos lo más real de las pasiones y de la psique humana, ¿no? De la forma de pensar de nosotros. Vean que entonces, siempre que hay reciprocidad en las relaciones miméticas, lo que nosotros vamos a encontrar es un círculo vicioso. Un círculo vicioso en donde cada uno va a terminar abrumado. Alguien va a hacer algo más para conseguir el amor de alguien. Entonces, en esta reciprocidad de, por ejemplo, es que
el amante la lleva a un viaje en el bosque de la nada y demás. Y el esposo agarra y dice, no, nos vamos a ir a Europa y no sé qué, ¿no? Y entonces dice, yo no tengo dinero para llevarla a Europa, pero le voy a esculpir algo con mis propias manos, lo que nadie ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde llega a ser tan abrumador que tarde que temprano hay dos posibilidades. O la locura, ¿no? En el punto donde, digamos, la obsesión va a dominar a la persona, o se rompe con esto, hay una ruptura y lo que se va a dominar es la obsesión, ¿no? Entonces, esas son las dos posibilidades con las que se encuentra. O la obsesión te domina o dominas a la obsesión, ¿no? O ruptura o locura. Por eso la ruptura es importante. La ruptura siempre es importante porque mientras estés obsesionado, la locura es lo único posible. Al momento de hacer la ruptura es cuando esa persona, ese amigo que dejó a Alex y demás, y hace la ruptura y entonces, vuelves a ser tú mismo. Antes nada más estabas de loco compitiendo porque sabías que te ponía el cuerno y demás. Bueno, esa ruptura te permite volver a dominarte, ¿no? Es, digamos, la ruptura la que va ahora a dominar la obsesión y no al revés, ¿no? No al revés. Eh, y vamos ahora a entrar ya a un tema, y ya para no saturarlos, ¿no? Porque cada vez hago los videos más largos, una disculpa, y cada vez mi perro se rasca y está gritando más cuando yo estoy explicando, ¿no? Entonces, Frankie, ya, bueno. Vamos a hablar de Freud y de Dostoyevsky. Freud sí leyó a Dostoyevsky, pero también leyó a los filósofos, a Nietzsche. También, bueno, él dice que no. ¿Por qué? Porque era bastante ególatra. Y él decía que no porque no quería contaminarse leyendo a alguien más, como si toda su inteligencia dependiera nada más de sí mismo. Una persona inteligente, muy narcisista, muy ególatra, ¿no? Eh, Él se da cuenta que Dostoyevsky escribe sobre el parricidio, es decir, sobre los hijos que matan al padre o el hijo que mata al padre. Sabe que Dostoyevsky odiaba a su propio padre, ¿no? Y esto era real. Eh, y inclusive Dostoyevsky odiaba a su propio padre, y además el padre de Dostoyevsky fue asesinado por sus propios siervos, por sus propios trabajadores, ¿no? Existía la servidumbre todavía en esa época, y entonces fue asesinado por sus propios siervos. Y esto de alguna manera impacta en Dostoyevsky profundo, y no solo eso, ¿no? Un montón de otras cosas. Y Freud quiere ser aquella mente iluminada que se introduzca en la mente de este gran escritor y lo pueda explicar a través de su teoría, ¿no? Ese es, digamos, el interés o, digamos, la forma en que Freud lo quiere realizar. El parricidio, por tanto, en Dostoyevsky, no parece tener un índole sintomático, ¿no? Es decir, para que fuera sintomático, debería de ser inconsciente. Y en las obras de Dostoyevsky, el parricidio es consciente. Se hace consciente, voluntariamente, premeditado, vilmente, y etcétera. Entonces, por tanto, aquí eso le hace mucho ruido a Freud, ¿no? Es decir, no puede entender cómo esto es inconsciente. Freud se niega a analizar las obras durante un buen tiempo. Dice, no, yo no me voy a contaminar y demás, etcétera. Porque no quiere verlas como su igual. Acuérdense, si la obra explica algo y no es nada más él el que lo explica, entonces la obra y él con su teoría estarían al mismo nivel porque tienen el mismo objeto de deseo, explicar un problema de la mente humana, que ahorita lo vamos a ver. Por tanto, lo que hace es buscar darles un espacio, ¿no? Pero al final del día las obras literarias o filosóficas, van a ser el doble de Freud, ¿no? Van a ser su obstáculo, van a ser, digamos, su rival. Vean la coincidencia. Aquí Freud, digamos, vamos a hacer un resumen, ¿no? De lo que va a ser un poco su teoría. Freud hace un resumen digamos, Freud no hace un resumen, pero si entendemos así de manera muy, digamos, abreviada, la teoría de Freud, al menos en su doctrina edípica, tiene los siguientes elementos, ¿no? Un niño, por supuesto, va a ver a su padre como un rival, ¿no? Entonces el padre es el rival. Y por tanto, como es el rival, va a desear la muerte del padre, ¿no? Así como en la obra de Sófocles de Edipo Rey. Aunque ahí, pues obviamente para ser sintomático era inconsciente, como en la obra de Sófocles de Edipo Rey. En Dostoyevsky no funciona así, no es inconsciente. Eso le hace ruido a Freud.
Y ahorita vamos a ver de qué argucia se tiene que valer para darle sentido a eso. Desea darle muerte a este niño pequeño a su padre porque es su rival en el pensamiento freudiano, pero logra reprimir ese deseo, ¿no? Es decir, logra reprimir ese deseo de darle muerte al padre, y hay dos posibles explicaciones. Una es que teme la castración, perder y por tanto ya no ser visto como con esa masculinidad y con ese órgano reproductor masculino. Y la segunda, porque según Freud, busca conservar el afecto de aquella persona que fue su modelo, ¿no? Es decir, del padre, ¿no? Pero lo que hace ruido es la palabra afecto, porque aquí se ve que Freud sigue conservando, digamos, digamos, una palabra muy anticuada, como el afecto, ¿no? Para que nosotros entendamos el afecto familiar, tenemos que entender pues, que las familias son perfectas. Hay niños que no quieren a sus padres, así como Dostoyevsky no quería a su papá, ¿no? Y eso no lo podía entender Freud, ¿no? Entonces, él se queda con la idea de afecto, ¿no? Entonces, por eso el padre se renuncia a la rivalidad por el afecto. Pero si nosotros aceptamos, y vamos a aceptar sin conceder, ¿no? Bueno, vamos a aceptar lo que dice Freud. Vamos a aceptar los principios freudianos del parricidio, de buscar la muerte del padre por verlo como un rival, y del incesto, ¿no? Del incesto o el amor materno, y por eso buscar parejas como la madre, o buscar ocupar el lugar del padre, y por tanto ver a la madre como, simbólicamente, como una pareja, ¿no? O como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces, bueno, eso después lo hablamos. Eh, Vean que ese afecto, ¿dónde queda? Pues solamente en las familias perfectas, porque si nosotros aceptamos la idea de parricidio y de incesto, el afecto es inexplicable. Es decir, parece que el afecto, no hay espacio para los dos. O tenemos parricidio e incesto, o tenemos afecto, ¿no? Eh, pero aquí Freud no se quiere quedar sin la vieja confiable, o no quiere que su teoría deje de explicar, y entonces va a meter una excepción, ¿no? Es decir, eh, es lo que va a decir, el componente que va a hacer que el afecto sea una carga psíquica y no solamente la rivalidad, porque no puede ver como que solo es la rivalidad, porque tiene que mantener la idea del síntoma, es decir, de que esto es solamente inconsciente, eh, mm, y confrontarse con Freud, a lo mejor no lo sabía, pues te quería confrontarse con Freud. Él va a decir que el afecto va a ser un componente bisexual, ¿no? Es decir, va a ser el elemento femenino, el cual va a impulsar a un niño a convertirse en objeto de amor para su padre, de la manera que lo es su madre. ¿Esto para qué? Para reforzar, digamos, la castración. Es decir, el niño, para no entrar en conflicto con su padre, lo que busca es recuperar el afecto, pero el afecto no es nada más un amor real por el padre, sino ocupar el lugar que ocupa. Ahora, en lugar de buscar ocupar el lugar del padre, busca ocupar el lugar de la madre o este aspecto femenino y autocastrándose o buscando no ser el rival del padre, entonces lo que va a conservar sería en todo caso ¿qué? Esta relación de amor de madre y de padre, ¿no? Pero ¿a costa de qué? A costa de renunciar al órgano masculino y por tanto de tener un valor o un aspecto que Freud va a denominar como homosexual, ¿no? Este efecto, por tanto, Freud lo va a asumir como la homosexualidad y va a estar desprovista de un carácter convencional. Todo, pero vean cuántas vueltas no le da Freud. Todo se sobrepone. Complejo de Edipo, rivalidad, afecto. Pero el afecto no es el amor directo, sino que es evitar la rivalidad y por tanto va a ser la castración, autocastración para mantener el amor del padre, que lo va a ver al niño como si fuera, que va a ver al niño como si fuera la madre, para mantener el afecto y entonces va a ser una relación homosexual, etcétera, ¿no? Vean que siempre conviene más una interpretación más sencilla. En ciencia tenemos este dicho, ¿no? Si la mejor de las explicaciones es la más sencilla, es la más elegante. Si yo interpreto que en lugar de la gravedad digo que, digamos, la gravedad no existe, sino que son pequeños diablitos con aspersores o aspiradoras que están jalando siempre hacia abajo, etcétera, tengo que poner muchas excepciones.
que en el espacio no hay tantos de esos diablitos con esas aspiradoras, etcétera, ¿no? Entonces, es una interpretación muy sofisticada. Bueno, parece que Freud aquí tiene una interpretación exacerbadamente sofisticada, ¿no? Por tanto, estos antecedentes, digamos, los quiere ver en Dostoyevsky Freud, pero vaya, aquí va a tener un problema Freud. ¿Por qué? Porque él lo que va a querer reconocer en Dostoyevsky no lo va a poder reconocer del todo. Porque al final del día, en Dostoyevsky hay una fascinación por la rivalidad. Y esta rivalidad, aunque se dé por el mismo sexo, no necesariamente es homosexual. Podría llegar a serlo, pero no importa, eso no es lo importante en Dostoyevsky. Al final del día, el observador lo que está buscando es entender el mecanismo de la rivalidad, que es lo que a veces no nos deja ver el complejo de Edipo. Vean esto. Si nosotros mantenemos el complejo de Edipo y no la mímesis, como que el otro es rival porque desea lo mismo que yo, que me parece más elegante y más sencillo, y buscamos mantener el complejo de Edipo, ¿cómo vamos a explicar la rivalidad? O de manera negativa o de manera positiva. Negativa, ¿cómo va a ser? Pues busco la muerte del padre porque es mi rival, que antes era mi modelo, de lo que yo quiero ser, y los otros, cuando encuentra a alguien que se va a parecer a mi padre, entonces va a ser mi rival por transferencia, ¿no? Transfiero el odio que tengo al padre a alguien más que parece ser como él, y por tanto lo odio y ahora es mi rival. No porque desee lo mismo que yo, sino porque estoy transfiriendo el padre a esa persona, la figura del padre a esa persona. Y de manera positiva, la rivalidad se va a explicar como esta, digamos, búsqueda para preservar el deseo incestuoso, ya sea por el afecto, ¿no? Siendo femenino, para ser amado por el padre y también por la madre, renunciando a ser rival, etcétera. O, en todo caso, digamos, en el ámbito de la fascinación por las rivalidades, pero lo que no es capaz de ver Freud es la mímesis, es decir, la imitación. Él piensa que todo es complejo, bueno, no todo, pero él piensa que el complejo de Edipo manda en la rivalidad, pero lo que es incapaz de ver es el poder de la imitación, del simple hecho que como no sabemos qué desear, imitamos el deseo de los demás. ¿Cuál va a ser el deseo más primigenio que vamos a imitar? Pues el de nuestros padres, naturalmente, pero no el único. También va a haber otros. Y mientras más modelos tengamos, más complejo y más explicativo va a ser el deseo mimético a el complejo de Edipo. Por tanto, en lugar de afecto, la ambivalencia de la mímesis, las duplas, los rivales, el que deseamos lo mismo y por tanto tenemos un rival porque tenemos el mismo objeto de deseo, me parece que explica mejor que el afecto, que el complejo de Edipo, etcétera, ¿no? Vean en los comentarios ustedes qué les parece, y por ahí esto vino de un comentario de alguien que me dijo que, bueno, cómo la literatura estaría explicando un poco más, o que el psicoanálisis, bueno, no es que explique más, me parece que tiene una explicación, o la literatura, o la interpretación de los textos literarios nos puede dar una noción más elegante y menos sofisticada con tantas excepciones, como lo sería esta interpretación del psicoanálisis, ¿no? Al final del día, estamos intentando entender los problemas de la manera más sencilla posible, ¿no? No pasa nada, quien no esté de acuerdo, pónganlo en los comentarios por qué no, y siempre será un gusto charlarlo y debatirlo, etcétera. Que pasen una excelente noche, gracias por sus comentarios de nueva manera, gracias por seguir el canal, siempre me alegra ver eso y más leerlos, ¿no? Muy buenas noches.